Bienvenidos a BBVA iMarkets, su podcast de mercados, donde los mantendremos informados de las perspectivas del tipo de cambio e información relevante de mercado. Hoy presentamos a Juan Guerrero, Head Trader de tasas de BBVA Perú, quien nos hablará de su perspectiva del tipo de cambio. El PEN cerró la semana en terreno ligeramente positivo, apreciándose apenas 15 pips, siendo la única moneda de la región cerrando en terreno positivo. Todo esto en un contexto de dólar fuerte a nivel global, sorpresas económicas negativas en la región de Estados Unidos y términos de intercambio positivos a favor del PEN. Al igual que las semanas anteriores, el PEN se negoció en una banda muy estrecha, entre 3.3620 y 3.3740, continuando su lateralización que empezó a mitad de octubre y que se consolidó cuando el Banco Central apareció comprando en el mercado spot a principios de noviembre. Estas compras en el mercado spot se intensificaron aún más la última semana, con montos cercanos a 814 millones de dólares, y si consideramos la demanda indirecta mediante la no renovación o renovación parcial de swap cambiarios, esta demanda ascendería a casi 1.4 billones de dólares. Por el lado de flujos, esta semana hemos visto una variedad de actividad de los principales participantes del mercado. Por el lado de la oferta, los clientes offshore lideraron los flujos con montos de 865 millones que estuvieron vendedores en niveles por encima de 3,37. En segundo lugar, los fondos de pensiones con montos de 140 millones con el objetivo de atender los retiros, y finalmente los clientes corporativos que estuvieron como ofertantes en términos netos con montos de 111 millones, donde se resalta el sector minero debido al periodo regular de impuestos. Por el contrario, la demanda que compensó la oferta provino del Banco Central con un monto mencionado anteriormente de 1.46 billones de dólares. Nuestra perspectiva para el tipo de cambio en el corto plazo es que se mantenga esta dinámica de lateralización, al menos hasta fin de mes, con un contexto particular de estacionalidad, donde la presión de oferta es grande debido al pago de gratificaciones, los pagos de impuestos y los gastos en soles por las fiestas de fin de año. Para las próximas semanas, iniciando el 2026, luego que finalicen estos flujos estacionales, consideramos que el dólar podría repuntar ya en medio de un escenario donde la demanda por cobertura vendría por parte de importadores e inversionistas debido a la incertidumbre de las elecciones generales de 2026. Dicho esto, mantenemos un view de posición larga cerca al 3,36, en el corto plazo tradear el rango 3,36-3,38. Por el lado de los puntos forward, estos estuvieron en un comportamiento a la baja hace un par de semanas de la mano de las compras del Banco Central en spot, que empezó a retirar el exceso de dólares en cash del sistema financiero. Sin embargo, los últimos días han repuntado nuevamente debido a una concentración de demanda en el mercado NDF relacionado con la renovación de los contratos de futuros, atado a una menor renovación de los swaps cambiarios del Banco Central. Y para terminar, comentarios sobre las tasas de interés. ¿Qué comportamientos han tenido esta última semana y qué esperamos de este? La curva de bonos soberanos cerró la semana con un movimiento de bear flattener, en unas sesiones particulares con ausencia de liquidez y volúmenes tradeados en la pantalla local por debajo del promedio anual. La parte corta de la curva hasta los bonos del 33 subió 9 puntos básicos, mientras el belly y la parte larga de la curva incrementó 6 puntos básicos en promedio. En términos de flujo, los clientes offshore mostraron un comportamiento mixto, con algunos hedge funds tomando profits en los bonos de la parte del medio, específicamente en bonos del 33, 34 y 35 de sus compras 40 puntos básicos arriba. Por otro lado, los clientes real money locales mantuvieron su actividad comprando la parte larga de la curva en montos significantes, específicamente bonos del 35 y 37, mientras vendieron la parte corta de la curva en bonos del 32 y 33. Por otro lado, el Banco Central continuó proveyendo soporte comprando bonos del 34, 37 y 39 en sus subastas de mercado secundario regular. Por el lado de la oferta, los resultados del swap de deuda del Ministerio de Finanzas fueron publicados con 1 billón de soles comprados en 26 y 28 y alrededor de 900 millones de soles y 95 millones de soles emitidos en 35 y 39 respectivamente. Adicional al swap de deuda, el Ministerio de Finanzas realizó la última subasta del año, colocando alrededor de 100 millones de 35 con un bid to cover de 2.5 veces, la cual fue absorbida sin problemas por el mercado, dada la significante demanda por clientes institucionales. Respecto al frente económico, los datos de actividad económica para octubre fueron publicados, mostrando un crecimiento sostenido de 3.6% año a año. El crecimiento fue principalmente motivado por minera, hidrocarburos, manufactura y sectores de construcción, los cuales cuentan alrededor del
contaron por alrededor del 70% del crecimiento económico mensual. Por el otro lado, el dato de desempleo de noviembre fue publicado también manteniéndose en 5.9, implicando un ligero incremento de 0.2% comparado con el mismo periodo del año. En este punto, mantenemos nuestro view constructivo en la curva soberana, los cuales muestran valuaciones atractivas en términos de performance de carry rol de la curva entre sus pares de la región. El bono más atractivo en este punto continúan siendo los 40 con un play de duración y convexidad bastante bueno dado su bajo precio de mercado, el cual podría atraer la demanda de varios fondos de pensiones. Es relevante considerar que la liquidez de cara a fin de año marcará un poco la tendencia en las próximas semanas y probablemente ofrecerá mejores niveles de compra considerando las ventas probables que tienen que realizar los fondos de pensiones en los próximos días. Este fue nuestro podcast BBVA iMarkets. Gracias por escuchar y nos vemos en un próximo episodio la siguiente semana para seguir conectados.